Hola, hola, muy pero muy buenos días a los oyentes de Vitaminas para el Espíritu, Liliana Jiménez. Día más de vida que nos regala nuestro Padre Celestial y yo aquí feliz de estar con ustedes porque imagínate, un día más que alcanzamos para el cumplimiento del propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Bueno, y sin más preámbulos, voy con la reflexión del día de hoy que sí que está interesante. ¿Cómo nos cuesta sujetarnos a las autoridades? Qué difícil es uno generar esos agentes de cambio, entendiendo que las leyes se hicieron para cumplirlas. Pero quiero empezar con una pregunta. ¿Te imaginas por un minuto una casa donde todos hacen lo que quieren? Donde cada uno toma una decisión, donde cada uno hace las cosas a su manera. O otra pregunta, ¿te imaginas un lugar donde nadie tiene obligaciones? Donde nadie tiene derechos y nadie respeta a nadie. ¿Te imaginas qué podría pasar? Pues quiero contarte que ese es el escenario del caos de una sociedad sin principios de autoridad. El principio de autoridad es uno de los factores fundamentales que sustenta el Estado de Derecho y el sistema democrático. Tú y yo lo sabemos. Y sencillamente se hace es que con el pleno ejercicio de la libertad, pero también con estricto respeto al derecho de los ciudadanos a vivir en paz y con garantías para una integridad física. ¿Hablamos de paz? Todo el tiempo hablamos de paz. Desde hace aproximadamente unos 2 años Colombia se ha dedicado a hablar de la paz. Pero lo que no ha entendido es que una paz sin autoridad no puede existir. Y no hemos entendido lo que significa la verdadera autoridad. Y por eso es que cada uno quiere asumir las cosas a la manera que cada uno quiere. Y eso es lo que lleva a un país como Colombia, pues vivir un estado de caos, como en algunos momentos nos ha tocado vivir. Recuerde entonces que la autoridad es un estado de derecho que representa la ley y la colectividad. Por lo cual, pues la ciudadanía está obligada a respetar a quien aplica las leyes y las normas ciudadanas. Se define realmente la autoridad como esa persona que está facultada, ¿sí?, para entender que las leyes se hicieron para cumplirlas. La autoridad permite que la sociedad sea cada día más civilizada y mantenga en orden y que pueda aplicarse en reglas de convivencia. ¿Qué es lo que hace hoy en día que la ciudadanía viva de manera intolerante y que podamos ver a través de las redes sociales cómo cada uno quiere resolver a su manera y quiere pasar por encima de las leyes? Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que ni aún las autoridades han entendido su rol, el rol que les corresponde. Porque cuando uno es líder de autoridad tiene que dar ejemplo, pero para eso debe entender la ley y para eso debe creer que la ley se hizo para cumplirla y para eso debe entender que no se trata de pisotear a las personas para cumplir las leyes, sino de cumplirlas ejerciendo el derecho de autoridad, pero con testimonio. En la Biblia Dios nos muestra la importancia de la autoridad y la obediencia desde la creación del mundo. Cuando tú vas al primer libro de la Biblia, en Génesis, tú encuentras que primero que todo Dios era un Dios de orden y la autoridad se genera por un orden. También encuentras que Dios generó o creó el mundo o hizo la creación y generó autoridad sobre Adán, que fue el primer hombre que él creó. Y le generó ese grado de autoridad para que él sojuzgara la tierra y la gobernara. Como personas debemos reconocer en los diferentes ámbitos quiénes o quién son nuestra autoridad. Por ejemplo, si estamos en el colegio, pues debe haber un director que tiene la autoridad sobre los alumnos del colegio. Sobre los maestros también, ¿cierto? Pero si estamos dentro del salón, del aula de clase, pues el maestro en ese momento tiene el rol de autoridad. Si por ejemplo tú y yo vamos conduciendo un auto, ¿sí?, pues debemos saber que en las calles existen ciertas autoridades que
nos exigen cumplir con ciertos reglamentos, que son los agentes de tránsito, ¿sí? En nuestro trabajo, pues, ¿quién va a ser la autoridad? Nuestro jefe. En un bus, pues, sencillamente el conductor es la autoridad, ¿sí? Y cuando vives en una casa de alquiler, pues la autoridad va a ser el dueño de la casa. Siempre va a haber una autoridad, ¿sí? La obediencia a la autoridad contribuye a que llevamos una vida realmente en paz. Contribuye a que un país mantenga ese orden social que lo lleve definitivamente a destacarse, pero por su buena conducta. En Colombia, el principio de autoridad se ha venido deteriorando a través de los años. Entre más se habla de paz, menos hay cumplimiento de autoridad. Y esto ha contribuido a los diversos factores como la extrema pobreza en algunas regiones del país, la falta de educación, que cada día merma más en los colegios por estar colocando cada día más materias electivas que llaman ahora, o lúdicas, que para apoyar el buen desarrollo de la juventud. Pero ¿no será que nos estamos olvidando, por ejemplo, de que los principios morales son la base fundamental de la sociedad? Y entonces encuentra uno cómo el Ministerio de Educación apoya que se retiren materias como la religión, ¿cierto? Que es donde se fundamentan los principios y valores para todo ser humano, donde nos hablan del respeto, donde nos hablan de la moral, donde nos hablan de la fe, que es tan importante. Pero nosotros hemos caído en ese círculo vicioso y lo hemos aceptado. De hecho, nos parece que está bien. Y cuando empieza el caos en casa, y cuando empieza el caos en la empresa, y cuando empieza el caos en nuestra vida diaria, entonces ahí es donde comienzan los ayayay. Y nos empezamos a quejar. Y cae en nosotros la intolerancia y nos igualamos a todas las personas y pasamos por encima de todos para alcanzar los sueños, las metas, los planes y los propósitos, sin importar cuánto daño podemos estar ocasionando. Se ha perdido el respeto, ¿sí? El respeto se ha perdido a todo nivel. Ya ni siquiera nos sabemos comunicar, ahora nos gritamos. Ahora el que más grita es el mejor líder. ¿En qué libro está escrito eso? ¿En qué parte del camino se perdió realmente el respeto por las autoridades? ¿Acaso se nos olvidó que la falta de respeto también se debe a que las autoridades han actuado de manera negligente y en algunos de los casos hasta son ellos los que primero faltan al respeto? ¿Qué está sucediendo con la sociedad? ¿Por qué no nos miramos cada uno de nosotros y revisamos qué es lo que hay en nuestro interior? ¿Qué es lo que nos está llevando a cometer tantos errores? Bueno, yo podría ser ligera hoy, pero siendo honesta y haciendo un análisis, yo creería que el problema está en nosotros, en cada uno de nosotros, que nos hemos dejado contaminar por lo que está sucediendo dentro de la sociedad, que nos volvimos quejabanzas, todo el tiempo nos quejamos, que nos volvimos cómodos en la silla del círculo viciado, donde si el uno es corrupto, pues yo también soy corrupto tal vez. Donde si el uno es grosero, entonces yo también soy grosero. Donde si el otro comete una imprudencia, yo también lo hago. Donde si el otro grita, yo grito más. Eso no nos está llevando a nada, amigos. Colombia se está destruyendo porque somos nosotros los que estamos acabando con él. Y Colombia es un país hermoso y maravilloso del cual todavía podemos disfrutar muchas riquezas. Pero no depende de un presidente. Ayer veía por Facebook cómo criticaban, es más, cómo unos maestros ponían a una cantidad de niños en un colegio a gritarle al presidente electo o el nuevo presidente de la República que era un títere. O sea, lo triste de toda la escena que yo pude ver fue ver la manipulación de los maestros con los niños y ver la falta de moral de ellos mismos y no pensar que la educación y la formación de esos niños está en sus manos y que llevarlos a hacer eso que parece tan gracioso es lo que realmente daña el corazón de un niño que mañana va a ser el futuro de este país. ¿Qué está pasando con nosotros, sociedad?
¿Acaso no te has dado cuenta que la paz comienza por cada uno de nosotros? Que si yo no cambio mi manera de pensar, no cambio mi manera de hablar, mucho menos voy a cambiar mi manera de actuar. Tenemos que ser coherentes. No podemos seguir viviendo en el odio, en el rencor y en el resentimiento, porque ¿sabe qué es lo que va a pasar? Que vamos a terminar en un caos, y esa es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos. Para que la sociedad colombiana vuelva al camino del desarrollo, es preciso que empecemos otra vez a retomar los principios morales y éticos en los hogares, en los colegios, como se hace en muchos otros países. Siempre nos hemos comparado con los demás y encontramos las debilidades del nuestro, pero nunca evaluamos las fortalezas del otro para generar cambios positivos en nuestras vidas. Los hijos deben empezar por reconocer la autoridad en sus padres para respetarlos. Debemos empezar a reconocer la autoridad divina, porque si tú no reconoces que hay una autoridad soberana en tu vida que se llama Dios a través de su Hijo Jesucristo, si tú no te sujetas a esa autoridad, no esperes que nadie se sujete a ti. Ahí es donde arranca todo. Como tú le exiges a un hijo que te respete cuando ni siquiera tú respetas a tu autoridad divina. Es más, tú le niegas y le dices que no existe a tu propio hijo. Un hijo que estás formando en sus propias fuerzas, creyendo que él es el superpoderoso, y el día que las cosas no salen como él esperaba, ¿sabes qué va a pasar? Ese niño que se va a convertir en joven se va a frustrar a sus tan solo 14, 15, 16 años. A los 17 ya está pensando en quitarse la vida o caer en alguna adicción, porque sus frustraciones llegan a un punto en que ya no las va a poder manejar, porque solo cree en él mismo, porque no tiene fe, porque en él no hay el amor verdadero, que es el amor de Dios, el que todo lo puede, el que todo lo soporta, el que te sostiene, el que nunca te juzga. Y esto no es religión, esto es relación, es aprender a relacionarnos, es aprender a renovar nuestra mente, y es aprender a depender de Dios y a entender que Él es un Dios de orden y que las leyes se hicieron para cumplirlas. La invitación hoy es para que tú y yo hagamos un par en el camino, empecemos a cambiar esa conducta, renovemos nuestra manera de pensar, dejemos que fluya el amor por cada cosa que hacemos. Empecemos a retomar de nuevo moral y principios en nuestros hijos para crear una sociedad mejor para ellos. A la final tú y yo nos vamos en cualquier momento para el cielo. ¿Y qué va a pasar con ellos cuando queden acá en la tierra? ¿Ya pensaste en eso? Esa es la única herencia que tú les puedes dejar. Amor, tiempo de calidad, principios, valores. Ese es el fundamento. Ahí es donde realmente se debe establecer una sociedad. Me encantó haber estado contigo. Hoy es un día muy especial y quiero que las bendiciones del cielo sigan cayendo sobre tu vida. Que pases un hermoso día. Chao, chao.